De regreso, ya estamos en ampliación de noticias. Seguimos con el tema médico que desde hace 178 días se ha vuelto fundamental para el entendimiento de la respuesta frente a esta pandemia. Estamos en una circunstancia especial, se está avanzando en los ensayos que tienen que ver con ensayos clínicos en esta tercera fase, con los laboratorios que están en el mundo compitiendo para lograr una vacuna, pero también hay una realidad aquí en nuestro país. Estamos con el doctor Carlos Medina, médico infectólogo, jefe de epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, para seguir comentando sobre esto que hemos interiorizado en los últimos meses, y yo quisiera retomar lo que acaba de señalarlos el doctor Málaga, ¿no? No existe ningún tratamiento para el coronavirus, para la COVID-19. Todo lo que hasta ahora se ha ensayado desde el punto de vista de política pública es básicamente una respuesta al día a día y ha ido cambiando y ha habido contradiciéndose también en algunos casos en relación a las recomendaciones. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento, doctor Medina, respecto a este virus? O sea, no hay medicina que valga, la única posibilidad es una vacuna, pero ahora que se comienzan a retirar de la guía algunos medicamentos que al principio se defendían y ahora no se defienden, genera pues confusión entre la gente, ¿no? Sí, bueno, ante todo, buenos días. Y sí, efectivamente, pues el uso de medicamentos sin una eficacia probada lo que genera es confusión, porque claro, utilizar un medicamento que promete o que muchos medios prometen que puede tener un efecto para curar el virus o para disminuir la transmisión, es mucho más sencillo de implementar que el hecho después de implementar bloqueos o contenciones con aislamiento de personas sintomáticas o implementación de infraestructura como hospitales con puntos de oxígeno. Entonces es más atractivo también para la población. La población adopta lo que le es más sencillo, y es más sencillo tomar un medicamento y pensar que están siendo tratados y que con eso están evitando que puedan contagiar a sus familiares. Y al no tener esa respuesta, lo que genera pues es todo esto que ha pasado, ¿no? Genera el incremento de casos. Nosotros tuvimos dos picos muy claros de casos, uno que fue hecho a finales de mayo y el otro que se dio en agosto, y en realidad pues con una cantidad de fallecidos tremenda. Y no es que todo sea culpa de la medicación, pero sí es cierto que pues el confiar en medicamentos ha hecho pues desviar la mirada tanto de la parte política para estos medicamentos, en lugar pues de implementar en las regiones donde ahora se está dando este incremento de casos, implementar infraestructura, ¿no? Implementar puntos de oxígeno para atender a los pacientes que puedan tener un cuadro severo, y también implementar detección temprana de síntomas, ¿no? Este sistema pues ha traído muchos problemas y es importante empezar a modificarlo desde ya, porque aún este virus va a seguir por varios meses más con nosotros y muchas personas más están susceptibles. Doctor Medina, buenos días. Queremos comprender cuál es el argumento exacto por el cual se retira de la lista de medicamentos recomendados para el COVID a la hidroxicloroquina y no a otros. Y se le mantiene naturalmente como un medicamento válido para otras patologías. Porque eso es una polémica mundial. Hemos hablado aquí en RPP desde hace casi 5 meses, sobre todo a propósito de la gran retórica de un charlatán francés, Didier Raoult, que ha sido objeto en Francia de algunos también procesos disciplinarios. ¿Qué publicaciones son aquellas que han permitido finalmente tomar una decisión que se esperaba desde hace mucho tiempo? La ministra aludió a ciertas publicaciones recientes dando cuentas de nuevos experimentos, pero no sabemos cuáles son esas publicaciones. Claro, o sea, la hidroxicloroquina es un medicamento que está mucho tiempo con nosotros, es un medicamento que se usa para enfermedades reumatológicas. Se planteó que podía tener alguna cierta influencia para disminuir la cantidad de virus y con esto disminuir la transmisibilidad, pero estas publicaciones en realidad no tenían un sustento claro. Era casi tentativo, a ver qué pasa.
Claro, ¿no? En el momento cuando comienza todo esto, pues uno dice, hay que coger algún medicamento que pueda tener alguna influencia, no hay evidencia, pero la evidencia puede tardar un poco y sin embargo la gente se sigue enfermando. Entonces cuando comienza esta pandemia, se puede pues plantear utilizar algunos medicamentos que no tengan la evidencia completa, pero ya ha pasado bastante tiempo, ya hay bastante evidencia sobre esto de acá, ya hay evidencia de que el medicamento no hace bien, no sabemos realmente si genera muchos efectos adversos, porque algunas publicaciones que demostraban o que indicaban que este medicamento puede generar efectos adversos graves, en realidad fueron muy discutidas, pero lo que sabemos es que en sí no genera un efecto positivo. Entonces, si no genera un efecto positivo, así el medicamento no genere daño por el medicamento per se, lo que sí va a generar es que las personas al tomar este medicamento piensen que se están tratando, y eso va a hacer que disminuyan sus preocupaciones en el tema de cuidarse y en el tema de aislarse de las personas que son grupos de riesgo. O sea, socialmente sí genera un impacto negativo. Tal vez no por el medicamento per se, pero socialmente sí lo genera, y esto podría promover a que haya un incremento de contagios, como posiblemente puede haber pasado. Doctor Medina, hay una posición de la OMS, perdón Carlos, simplemente para culminar eso, ¿hay alguna posición oficial? Porque se alude a ciertas publicaciones que no sabemos cuáles son, pero acá lo importante es si la OMS, es decir, la comunidad internacional organizada, tiene una posición o no sobre la hidroxicloroquina. Sí, en realidad la OMS es por eso que dentro de su estudio Solidarity, que es un estudio pues que está dado por la OMS, que se retira este brazo, porque ya la hidroxicloroquina no es un medicamento que genere beneficios para tratar el COVID. Es por eso que se retira este medicamento, y la OMS dice, este medicamento no va para COVID y va a continuar utilizándose para las patologías que se han demostrado, o sea, para enfermedades reumatológicas. Muy bien, vamos a hacer una cosa, doctor Medina. Tenemos todavía muchas preguntas que compartir con nuestros oyentes a través de RPP, pero tenemos unos minutos y regresamos con usted porque es muy importante lo que nos está señalando. Todo lo que hemos creído en los últimos meses se derrumba rápidamente frente a una decisión de esta naturaleza, pero tenemos que conocer el argumento para entender mejor en qué situación estamos aquí en nuestro país. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, con el doctor Carlos Medina, médico infectólogo, jefe además del Departamento de Epidemiología del Hospital Cayetano Heredia. Y muy importante el tema que estamos tratando, porque siendo un país donde normalmente la automedicación, la sobremedicación, el hecho de apelar a antibióticos en cualquier circunstancia ya nos perfila, digamos, como un país con muchas informalidades, esa es una de ellas, frente a esta pandemia, ya ha sido una decisión incluso de respuesta de política pública, el hecho de apuntar a una especie de bolsa de medicamento que en realidad se entendía en su momento que era una respuesta inmediata a lo que la gente estaba desesperadamente buscando, pero hoy nos damos cuenta que va mucho más allá de la hidroxicloroquina que acaba de ser retirada de la guía. Pero Carlos, tenías una pregunta específica sobre el tema de medicamentos. Sí, y yo me quería referir básicamente a la ivermectina. Doctor, no se ha prohibido esta, a pesar que no se ha verificado que efectivamente tenga un efecto positivo, digamos, en el tratamiento de la COVID-19. Y además, hay mucha gente que está usando la ivermectina como un preventivo. Yo quería preguntarle qué pasa, ¿no? ¿Qué efecto dañino puede causar, no sé, cuando se emplea la ivermectina sin la debida asistencia o prescripción médica? Claro, bueno, en ese punto siempre yo veo las desventajas de dar un medicamento que no tiene una adecuada evidencia en tres focos, ¿no? El primer punto es el punto farmacológico, ¿no? En el cual qué tanto daño te puede causar un medicamento. En este caso, ivermectina no es un medicamento que cause muchos efectos adversos, es un medicamento bastante conocido. Lo usamos con bastante frecuencia para otras enfermedades infecciosas, y a la dosis que se da no genera efectos adversos como medicamento, hablando farmacológicamente.
Ahora, hay otros dos puntos, otras dos desventajas en dar un medicamento que no tienen una evidencia clara. Una es la política, ¿no? Porque la parte política, las municipalidades, los grupos pueden desviar la atención hacia producir medicamentos que no generen una evidencia clara y obviar o no, digamos, enfocarse en hacer medidas que sí han demostrado un impacto adecuado. Por ejemplo, establecer puntos de oxígeno, por ejemplo, fomentar lo que es la identificación temprana de síntomas o identificar a los pacientes sintomáticos. Este es un trabajo en un país en el cual los recursos son limitados. Creo yo que lo principal es enfocarse hacia las cosas que sí generan un impacto. Y lo otro puede o no generarlo, pero es mejor implementar sobre lo que sí sabemos que va a mejorar la salud de las personas. Y el otro punto, doctor, es el punto social. En el punto social, sí, solamente para terminar esto, tenía razón Mónica al comienzo. Somos un país con mucha automedicación y en periodo de pandemia esto se va a agudizar más. Y si por ahí aparece un medicamento que se recomienda o que sugiere que las personas lo van a usar, independientemente si van con un médico, se los indica o no se los indica, lo van a usar. Y son medicamentos que no, digamos, no tienen cierta normativa para evitar ser comprados en cualquier farmacia, y claro, aún si lo hubiera, al haber tanta informalidad, la van a seguir comprando. Y eso va a generar pues un mal uso de estos medicamentos, una sensación de falsa seguridad de que se están tratando, un retraso a la llegada a la atención sanitaria, y eso va a incrementar la mortalidad y va a incrementar la transmisión en la comunidad. Doctor Medina, usted nos ha dicho que la ivermectina y antes la hidroxicloroquina se usan porque los médicos necesitan recomendar algo, porque los pacientes piden cuando se sienten enfermos, puesto que ya sabemos que la hidroxicloroquina oficialmente, según usted, la OMS la ha apartado de los medicamentos a ser recomendados, la ivermectina todavía no. ¿Qué es lo que usted recomendaría? ¿Qué es lo que un paciente debe esperar que le diga un médico responsable? ¿Se siente mal? ¿Está infectado? ¿Qué debe hacer? Porque es un problema real ante el que se hallan los médicos. Sí, yo creo que en realidad todo entra con el tema de la comunicación, ¿no? Un médico debe explicar primero que ningún virus respiratorio tiene un tratamiento para curar el virus, ninguno, ¿no? El virus va a ingresar, va a generar las molestias que genera toda infección viral y después el cuerpo los va a eliminar. Algunos en algunos casos lo va a eliminar, en otros lo va a agravar. Claro, o sea, lo va a eliminar, pero lo elimina formando pues una memoria inmunológica, que son los anticuerpos, ¿no? Uh-huh. Todas las personas que se infectan van a generar anticuerpos, algunos por una mayor cantidad de tiempo que otros. Uh-huh. Pero toda persona que se infecta del virus va a tener su etapa de enfermedad y después el cuerpo lo va a eliminar, ¿no? Uno no se queda con una infección crónica. Los virus respiratorios no generan una infección crónica. Yeah. Algunas personas van a ser una forma más severa, ¿no? Y mayormente son grupos de riesgo, ¿no? Y son en estos grupos de riesgo en los que hay que seguirlos más cercanamente y tenemos que enseñarle a la familia a reconocer estos signos, no dándole medicación, sino indicándole qué signos debe identificar en la persona para que lo traiga rápidamente a la atención de salud y el paciente sea atendido y sea identificado y sea tratado con los únicos 2 medicamentos que han demostrado que tienen eficacia. Oxígeno, cuando el paciente satura menos de 92 a nivel del mar, y corticoides a dosis baja cuando el paciente requiere oxígeno. No corticoides cuando el paciente comienza el cuadro, que eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Sino cuando el paciente requiere oxígeno, se le da oxígeno y se le puede dar corticoides a dosis bajas, que es lo único que ha demostrado que puede mejorar la mortalidad. Uh-huh. Todo el resto solamente son observaciones anecdóticas que no en este momento. Pero no lo que usted señala, doctor Medina, observaciones anecdóticas que se han estado sosteniendo en una política pública, porque ese es el tema de fondo. O sea, hay un comité vinculado al Ministerio de Salud. Hemos escuchado al ex ministro Zamora, incluso cuando era ministro, defender
la bolsa de medicamentos, ahora dice que es todo lo contrario. La ministra de Salud también ha señalado que obviamente no había una curación para el coronavirus, pero era una forma de desacelerar cualquier agravamiento. Entonces, frente a eso, la gente como que está alucinada con estos cambios de mirada. Y por otro lado, se lanza una campaña nacional donde se apunta al miedo básicamente, pero no se dice exactamente qué hacer frente al cuadro. Y hay mucha gente que lo padece en su casa, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí lo que falta principalmente es comunicación, saber cómo llegar a la población, ¿no? Es una población en realidad difícil porque ya tenemos 6 meses en los cuales tenemos información, es más, tenemos más tiempo porque hemos recibido información de fuera antes de que se instale el COVID acá, donde múltiples medicamentos se han utilizado y ya tenemos como que en el chip, tenemos la idea de que un medicamento va a tratar, ¿no? Y lo que nos ha enseñado esta pandemia a golpes es que no hay ningún medicamento que cure el COVID y que principalmente soporte en el momento que lo requiere, ¿no? Y yo creo que es cierto, en un momento se apostó por medicamentos que podrían generar beneficio bajo ciertos conceptos como plausibilidad biológica, o sea que el medicamento sirve en laboratorio y podría servir, pero creo que en este momento ya tenemos que ir dejando eso de lado y apostar por lo que realmente ha demostrado que tiene efectividad para tratar el COVID. Claro, y este descenso ligero, ya para terminar, este descenso ligero que se ha visto de manera sostenida en las últimas semanas, ¿se debe a qué? ¿A que está cumpliendo un ciclo, digamos, el tema de la evolución del virus, o tiene que ver con algo más específico? Yo creo que tiene que ver mucho con que ha habido una transmisión comunitaria masiva. Es algo muy similar a lo que pasó en Pero Iquitos, es alrededor del 30%, ¿no? Dicen que el 70% todavía está expuesto a contagiarse. Claro, salió el 30%, pero eso fue en Lima y Callao y fue un estudio que se ha dado antes de este segundo rebrote. Posiblemente ahora con el estudio de prevalencia que se va a implementar, vamos a tener una prevalencia mucho más alta. Muy bien. Y eso principalmente se va a dividir por distritos, ¿no? Hay distritos que han tenido mucho mayor impacto que otros. Es. Bueno. Le agradecemos muchísimo sus explicaciones importantes. Doctor Carlos Medina, el jefe de epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, estuvo aquí en Ampliación de Noticias. Regresamos luego de la pausa.